Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Agricultura Prime, donde vamos a estar tratando varios temas de la contingencia, especialmente lo que es el texto propuesto como nueva Carta Magna. Esta semana hemos tenido varios hitos. Se entregó la propuesta de texto constitucional. Recibimos también, conocimos todos, la carta del expresidente Ricardo Lagos, que dejó con gusto a poco a varios sectores. Lo que sí dejó en claro es que ninguna de las dos propuestas, dijo, satisface o va a llegar a un puerto. Chile merece una constitución que convoque, también fue lo que dijo. Junta Nacional de la Democracia Cristiana, dividido el partido, 60% está por el apruebo, los que van por el rechazo dijeron que no se van a callar y que van a seguir pro del rechazo, y esa es la postura que van a defender. ¿Qué pasa también? El dólar se disparó, llegó a un pic de 1.000 pesos. Algunos dicen es la incertidumbre por lo que viene en septiembre, otros dicen que todo se debe a factores internos. Así parte esta jornada de Agricultura Prime. Agricultura Prime, el estelar de agricultura con Jessica Castañeda. Y les presentamos de inmediato quienes van a estar de panelistas acá, con quien vamos a estar conversando los distintos temas que vemos en la propuesta de nueva Carta Magna. Por un lado, a mi derecha, los cambié, ¿eh? A mi derecha está abogado, ex convencional Fernando Atria. Muchas gracias por venir aquí a Radio Agricultura. Hola Jessica, hola Cristian. La derecha de la moderadora es la izquierda del público. También. Y a mi izquierda en este momento se encuentra Cristian Monkever, ex constitucionalista, abogado también. Bienvenido, gracias por venir acá a Agricultura Prime. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Nuevamente nos encontramos, ya nos echamos hasta de menos ya. ¿En serio? ya se está mimetizando. Claro, bueno, está bien. Tuvo buenas cosas este proceso. Es verdad. Buenas cosas, ya, en cortito, no son muchos minutos los que tenemos, así que lo vamos a ir repartiendo. Buenas cosas. Partamos, Fernando Atria, ¿cuáles son las buenas cosas de todo este proceso? Yo creo que la convención fue una instancia representativa bien distinta a lo que estábamos acostumbrados. Mucho más parecida, creo yo, no en su composición política, en su correlación de fuerzas, por así decirlo, sino en su composición, por así decirlo, sociológica, de lo que va a hacer la representación, los órganos representativos en el futuro. Y eso exigía ir desarrollando prácticas de conversación política con grupos, personas que no acostumbraban a estar en esas instancias. Y eso creo yo que explica tanto algunas de las cosas, por así decirlo, enojosas que ocurrieron durante la convención, pero también creo que fue un ejercicio extraordinariamente fructífero de ir desarrollando formas y prácticas de conversación. En ese sentido, yo creo que la conversación, en ese sentido, ciertamente fue un éxito. Siempre, además, por cierto, de que yo creo que es una buena constitución la que produjo, por cierto. Gracias, Fernando. Cristian Monkever, ¿hubo buenas cosas? Sí, es un proceso. A ver, estamos metidos en un proceso constituyente gigante, que parte hace bastante tiempo, y que se venía pidiendo por muchos también hace bastante tiempo. Yo creo que en la forma cumplió 100% y destaco el aplauso cerrado en la persona de John Smoke, pero es el aplauso cerrado a todo el equipo de funcionarios del Congreso. Yo creo que hay un trabajo de funcionarios del Congreso, de académicos, de universidades, de sociedad civil, de gente que participó y que se involucró, y que yo creo que hay un punto súper potente. Luego la horizontalidad en la manera de relacionarse, un poco Fernando también lo señalaba, de las situaciones en que a mí me había tocado participar antes. Uno era el diputado Monkever, o el señor no sé qué cosa. Aquí eres Cristian, Fernando, Enrique, Juan, María, qué sea, Rosa. Había una relación de horizontalidad y además de aprender a conocerse con quienes estábamos ahí bien profundo, porque las desconfianzas eran bien intensas y con mucha justificación de lado y lado. Entonces yo creo que en eso se cumplió. Ahora, claro, el resultado, Fernando dice que es un excelente producto, yo digo que no es tan bueno. Pero sí, yo creo que en general el proceso, con todas sus luces y sombras que las tiene y las tuvo hartas, yo creo que en el caso mío aportó.
podían conversar entre los distintos sectores, entre sectores opuestos. Es que yo el otro día estaba haciendo una entrevista y recuerdo que él me decía que era distinto, Felipe Arboe, me decía, es distinto cómo debatimos en el Parlamento a cómo se llega a debatir acá, dijo. Y hay tanta desconfianza de algunos sectores que era difícil conversar. Eso fue lo que me planteó él, de hecho, aquí en la Agricultura Prime. Yo creo que no puede juzgarse la convención sin tomar en cuenta las condiciones bajo las cuales la convención empezó a operar. Primero, las condiciones externas. Había una crisis política profunda, de hecho el proceso constituyente fue celebrado como una vía institucional para salir de una crisis que en su momento había quienes decían está en riesgo la continuidad democrática. O sea, ese era el grado de la crisis. Había, según algunos, presos políticos de la revuelta, violación de derechos humanos. Está bien, todo esto es discutible, por supuesto, pero eso era parte del ambiente. Y en ese contexto, 155 personas que no se conocían, que desconfiaban recíprocamente, cada uno, por cierto, pensaba que las razones para desconfiar eran enteramente justificadas, que llegaban a un órgano que se creaba en ese momento. No es como la Cámara de Diputados, que la mitad, una cantidad de diputados nuevos llegan, pero hay una cantidad de diputados que continúan, hay prácticas que no tenían regla alguna, no había procedimientos, no había prácticas, no había nada, y que de hecho al principio no teníamos ni siquiera las condiciones materiales mínimas. Esa era la circunstancia. Y por cierto, ir desarrollando espacios de conversación entre quienes no estaban del mismo lado, por así decirlo, fue difícil. Y yo creo que al principio, y supongo que eso lo vivió Cristian más que yo, de hecho, fue inhóspito, diría yo, por todo eso. Ahora, mi impresión es que a medida que se desarrollaba la conversación, el proceso dejó de ser inhóspito. Claro, hubo otras cosas, como parte que tenían que ver con el contenido de lo que se iba decidiendo, está bien, pero en términos de las posibilidades de conversación, yo creo que se fueron abriendo. Por eso yo creo que es un aprendizaje que va a ser importante para el futuro de la política chilena. Cristian Monkeberg. No, yo creo que diálogo hubo, ¿Ya? eso es evidente. Lo que pasa es que a nosotros no nos escucharon mucho en lo que queríamos, o no estaban los votos para las propuestas nuestras. Y está bien, si eso, cada uno saca sus conclusiones, si eso fue adecuado, acertado o no, pero hubo buena disposición. Ahora, hay que también entender, y me quedé un rato en silencio porque esto también se dio en una situación de pandemia, primeros 6 meses del funcionamiento de la Comisión, desconfianza y pandemia, donde el Zoom muchas veces fue el rey. Y eso no contribuye tampoco al establecimiento de relaciones humanas, claro. Tal cual. Porque si yo voy a la convención y miro la cara a Fernando y conversamos, nos tomamos un café o nos fumamos un pucho o lo que sea, y hay alguna posibilidad de diálogo, se da mucho mejor y más fácil que en una pantalla. Yo creo que los diálogos más potentes que se dieron en comisiones, al menos lo que me tocó ver a mí, eran las comisiones presenciales. Las comisiones por Zoom era una locura. Además que alguien apaga la cámara, y, en fin, o dice que hay mala señal, entonces habla sin ni siquiera la cara, habla con la voz. Entonces es bueno que la gente también vea o conozca este tipo de situaciones, porque había que generar diálogo en situaciones extremas. En la segunda mitad de la convención ya nos pilló el verano, había mejores índices con el tema de los contagios. Tuvimos unos contagiados, César Valenzuela, que quedó la escuba, que suspender las sesiones por una semana, se acabó la convención porque se enfermó una persona que los mandaron a una residencia sanitaria y votaban desde allá y no lograban conectarse. Entonces todo eso yo creo que también complicó el diálogo inicial, pero mira. Se fue solucionando. Sí. Quiero partir. Tengo acá una impresión que conseguimos en internet del texto constitucional. Dice, capítulo 1, principios y disposiciones generales. Quiero que me explique cada uno qué entienden en este artículo, porque en realidad a veces como que un sector entiende una cosa y otro entiende otra cosa. Voy a tomarla. Sí, tómela. Artículo 1 dice, Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. También dice que es una república solidaria y que es deber del Estado generar las condiciones necesarias para proveer, por ejemplo, los bienes y servicios. Pero el concepto plurinacional, como que cuando apareció, generó muchas reacciones, se prestó para muchos fakes. Entonces creo que me explique cada uno qué significa este artículo. A ver, yo diría, todos conocemos
lo hemos aprendido en el colegio, etc., la noción de Estado-Nación. En ese par, Estado-Nación, la idea es, el Estado es una organización político-institucional y la nación tiene un significado que es ligeramente distinto del significado que se usa en el habla corriente, porque en el habla corriente, nación quiere decir país. Cuando se habla de Estado-Nación, no es Estado-país, es Estado-Nación, nación como un grupo humano, vinculado de un modo especial por tradición, historia, lenguaje, cosmovisión, etc. Entonces la idea de Estado-Nación es que lo que le da estabilidad al Estado como entidad institucional, etc., es la existencia de una nación. Tiene que haber un Estado y una nación, o sea, homogeneidad cultural, tradicional, etc. Y esa idea, la de Estado-Nación, lleva evidentemente a políticas de asimilación, negación de la diferencia, incluso exclusión y represión de la diferencia. Y eso es un lugar común de la historiografía chilena sobre el siglo XIX, que la nación fue construida desde el Estado, ¿no? La homogeneidad de este grupo cultural, de este grupo humano, fue construida desde la institucionalidad. Y eso nos lega a nosotros, así como le legó a muchos otros países, un problema, que el problema de la existencia de grupos humanos, digámoslo del modo más genérico, que se resisten a ser asimilados y que experimentan ese intento de asimilación como agresión. Y eso es lo que está detrás, no es lo único, pero eso es uno de los elementos que está detrás de la reivindicación de los pueblos originarios, en particular del pueblo mapuche. Entonces, la idea de plurinacionalidad es aceptar lo que se ha aceptado en todos los demás países que han enfrentado con algún grado de éxito este problema. Y no estoy pensando solamente en Bolivia o en Ecuador, sino también en Colombia, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, que no es condición de la estabilidad del Estado como organización institucional la homogeneidad del grupo humano. Y que entonces un Estado puede ser común a distintos grupos vinculados por tradición, historia, etc., y que se reconocen a sí mismos como entidades existentes, el pueblo mapuche, el pueblo aymara, etc. Esa es la idea de plurinacionalidad. Por lo tanto, yo diría, plurinacionalidad es la idea de reconocer la existencia política de los pueblos originarios, cosa en la cual, hasta donde yo sé, estamos todos de acuerdo, porque incluso quienes son críticos de la plurinacionalidad dicen, a mí me parece muy bien el reconocimiento de la existencia política de los pueblos originarios. Yo diría, el lenguaje que tenemos hoy día, el lenguaje que es hecho común para eso y que tiene el sentido que yo acabo de explicar, es el de la plurinacionalidad. Solo ese es el sentido. Y yo creo que pensar un proceso constituyente como el que nosotros hemos tenido ahora, una convención constitucional con representación, con reconocimiento de la existencia de los pueblos originarios manifestados en escaños indígenas, que no fue decisión de la convención, pensar que esa convención no iba a moverse en esa dirección, yo creo que eso sí habría causado habría sido sorprendente y habría sido decepcionante probablemente. Cristian Monkeberg. Sí, a ver, sí, yo no tengo, y comparto que la plurinacionalidad es una definición, un concepto. Uno puede estar más de acuerdo, otros no. Hay unos que hablan de, en vez de una plurinacionalidad, de una multiculturalidad, que el país está conformado, nuestro país o nuestro Estado está conformado por un sinnúmero de culturas que representan estos pueblos, unos que llegaron antes, otros que llegaron después. Mira, ese es un tema. Yo no cuestiono tanto el que sea o no plurinacional. A mí lo que me produce más, el que no estoy de acuerdo, es cómo se desarrolló esa plurinacionalidad en la Constitución. Que Fernando dice, claro, tenía que tener un correlato, lo acaba de señalar, pero yo creo que ese correlato se pasó varias comunas, por así decirlo. Porque se crea, y lo hemos conversado en varias oportunidades, un sistema de justicia paralelo. Está bien, que el legislador tiene que regular o no, en fin, pero se crea un sistema de justicia paralelo donde la Constitución, pudiendo haber puesto límites, no los quiso poner. ¿Y por qué? Porque no hubo votos para eso. Entonces quedó simplemente un puro límite, que es la Corte Suprema la que logra unificar. Se crea escaños reservados, para mi juicio, excesivos, porque es en todo tipo de instancias. Y creo yo que llevarlo a todo tipo de instancias comunales, consejos regionales o asambleas regionales, más el Parlamento, creo que es excesivo. Creo que es excesivo para la realidad del país. Se crean también una manera de organizar los territorios en una lógica de autonomía territorial indígena con autonomía financiera, administrativa y política, también, a mi juicio, excesivo y que va a complejizar las cosas. ¿Para qué decir todo el sistema de consulta y consentimiento dependiendo de la materia que se trate?
es consentimiento o es consulta, que ya venía aparte de eso por convenios internacionales que había tenido Chile. Entonces, claro, a mí me pasa eso, que creo que, y a gran parte de la ciudadanía que está evaluando si aprueba o rechaza, y más bien se está cargando por el rechazo, una de estas razones es esta diferencia tan brutal. Porque cuando uno le pregunta a la gente, y con esto termino, ¿quiere escaños para los pueblos indígenas? Sí, pero no en exceso. Eso es lo que te dicen, eso es lo que dicen los números, las encuestas, ¿no es cierto? Si uno quiere mirar opinión de la gente. Entonces, ahí uno empieza a notar las diferencias, y bueno, pero la propuesta es la que hay y cada uno va teniendo su opinión respecto a esa materia. Y sí, yo agregaría un par de cosas. Yo diría, respecto de los escaños, la regla es proporcional a su representación poblacional, ¿no? Y respecto de eso está especificado respecto de los órganos del Poder Legislativo. Efectivamente, la Constitución ordena que haya escaños en proporción a su representación censal, por así decirlo. Y respecto de los otros órganos colegiados de representación, las asambleas regionales y los consejos municipales, la nueva Constitución lo que dice es, habrá escaños cuando corresponda, ¿no? Y cuando corresponda, ¿qué quiere decir? No tiene que haber escaños en todos los consejos municipales, habrá escaños en los consejos municipales que, dado el número de miembros del consejo y la población indígena en la comuna respectiva, correspondan, ¿no? Entonces, es una manera de buscar una integración y representación adecuada de los pueblos indígenas. Y sobre la justicia, los sistemas de justicia indígena, que es una cuestión que ha dado mucho que hablar, pero mi observación es que muchas de las personas que se manifiestan en contra es porque tienen una idea que no corresponde a la realidad de lo que significa justicia indígena. Yo estaba hablando con algún ex convencional de la UDI hace unos días y yo lo escuchaba decir, esto significa que si una persona comete un asesinato, la sanción que va a recibir es distinta, ¿sí? O puede ser distinta si es indígena o si no es indígena. Y eso no es así, porque es verdad que cuando habla de sistemas de justicia indígena no hay limitaciones como que diga, por ejemplo, no corresponde a materia penal. Pero hay otras limitaciones. Por ejemplo, sí dice que los sistemas de justicia deben respetar los derechos fundamentales. O sea, están limitados por los derechos fundamentales. Y hay inmediatamente dos derechos fundamentales que son obvios, que están ahí y son indiscutibles. Uno es el principio de legalidad penal. Solo la ley puede crear delitos y solo la ley puede imponer sanciones, fijar las sanciones para los delitos, las sanciones penales. Por consiguiente, no puede haber, es contra la Constitución que haya delitos o sanciones fijadas por prácticas tradicionales de los pueblos originarios. Eso no es así. Y la propia Constitución también establece la garantía de igualdad ante la ley. Entonces, no puede haber diferencias. ¿Qué es lo que queda cuando uno toma en cuenta eso? Que el reconocimiento de la posibilidad de la justicia indígena, en el fondo, lo que significa es que parte del reconocimiento de la existencia política de los pueblos indígenas es que ellos pueden apelar reconocidamente a sus propias costumbres y tradiciones para decidir los conflictos entre ellos. Y yo creo, cuando uno lo pone así, uno se pregunta, ¿cómo podría haber un reconocimiento genuino de los pueblos originarios y que al mismo tiempo la Constitución negara la posibilidad de que ellos recurran a sus propias tradiciones y costumbres para solucionar los problemas entre ellos? ¿Es así de claro ese punto? ¿No? ¿Por qué? Se intentó ser así de claro y se trataron de poner límites. El problema es que los límites que se intentaron poner en el debate constitucional se rechazaron todos. Y quedamos con una cosa abierta. Entonces, claro, Fernando señala, esto lo tiene que resolver el legislador. No, yo digo, esto está limitado, por ejemplo, por el principio de legalidad. No, está bien, pero... O sea, no hay delitos creados consuetudinariamente. Sí, estoy de acuerdo. No hay sanciones creadas sí, consuetudinariamente. Pero sí puede haber la posibilidad de que haya tribunales indígenas que se resuelvan temas penales. Y haya tribunales orales en lo penal, como ya los conocemos, que resuelvan los temas penales para el resto de los chilenos. Eso puede pasar. Eso está abierto. Y se le quiso poner límite y no hubo los votos suficientes para poner límite ahí. Entonces, claro, eso puede pasar. Y esa es la verdad. Entonces, ¿es eso deseable? Yo creo que no. Yo creo que las justicias indígenas, así como los tribunales especiales, pueden existir, no es que deben, pueden existir y en otros países existen, pero acotado a ciertas materias, ¿no es cierto? Y cuando yo puedo, lo acoto. Aquí no hubo capacidad de acotarlo, eso fue lo que pasó, no hubo votos, no dieron los 103 votos para acotarlo, entonces dieron para aprobar la justicia indígena, pero no limitarlo, entonces le traslado este problema al Congreso, y yo no sé qué será peor, yo no sé qué va a pasar en el Congreso respecto de eso, pero hoy día quedó abierto, ese es mi punto. No, pero por eso, dejémoslo aclarado el punto no es
que pueda haber delitos o penas fijados por reglas que fluyan de las costumbres de los pueblos originarios, porque Claro, el o sea, principio por de legalidad ejemplo, rige para todos. Claro, o sea, no si podría hay, haber una pena de azote, por ejemplo. No, Claro, no, porque, porque la costumbre de un pueblo lo quiero decir, diga. Estamos de acuerdo. los delitos y las penas van a ser los mismos y las mismas para todas las personas. Eso es el principio de legalidad. No puede haber delito sin una ley y ningún delito será sancionado con una pena distinta a la que fije la ley. Entonces claro, sería posible que hubiera autoridades indígenas que tuvieran jurisdicción, pero que aplicaran esas leyes, lo cual es un poco inusual, porque todo el sentido de que hayan autoridades indígenas es que las autoridades indígenas aplican sus propias costumbres. Como esas costumbres no pueden crear delitos y no pueden fijar penas, entonces la solución clara es, en los hechos, la justicia indígena va a ser para cuestiones no penales o para cuestiones penales de muy baja entidad. Por ejemplo, una de las cuestiones que impidió que se pusiera una prohibición genérica a lo penal en la discusión era que el abigeato era una cuestión sentida por las comunidades indígenas, que el abigeato pudiera ser aparte de la competencia fijada por la ley después de la justicia indígena. ¿Por qué? Eso muestra de lo que se trata. El abigeato es típicamente un problema interno a una comunidad, ¿no? Entonces estamos hablando de eso. Justicia indígena es reconocer a los pueblos indígenas la posibilidad de apelar a sus tradiciones y sus costumbres para solucionar los problemas entre ellos, con la limitación expresa, porque esa sí está, de que tienen que respetar los derechos fundamentales, entre los cuales está el principio de legalidad. No hay delito, no hay pena sin ley dictada por el Congreso, ¿no? O sea, por el Congreso y la Cámara, el Congreso de Diputados y Diputados y la Cámara de las Regiones, en su caso, y la igualdad ante la ley, que también es un derecho fundamental. Pero ese punto no se logró. Pero si está puesto, se logró derechos humanos, la legalidad. Y derechos fundamentales. Pero todo lo demás quedó abierto. Pero derechos fundamentales. No, está bien, pero todo lo demás quedó abierto, Fernando, y lo sabemos. O sea, vamos a poder tener tribunales, está bien, con un mismo delito, pero lo puede sancionar. Por un lado, si se quisiera, un señor X que está conformando un tribunal indígena o el tribunal penal oral en lo penal que conocemos. Entonces, a eso nos referimos. Y se le quiso poner límite, porque claro, él insiste y está muy bien en su línea argumental, pero yo vuelvo a insistir, se quiso poner límite, se propusieron alternativas, se propusieron propuestas. El derecho a opción, por ejemplo, si yo no tengo ascendencia indígena, ¿por qué voy a tener que ir a ese tribunal? Hoy día quedó sin regulación eso, porque se planteó el derecho a opción y hoy día eso no quedó aprobado. Entonces, ¿qué es lo que me queda por ahora por delante? Es que eventualmente el Parlamento me dé ese derecho a opción. No se logró en el tribunal, no se logró en la convención, en fin. Y eso es lo que produce diferencias. La justicia indígena está produciendo diferencias. Ahora, la objeción entonces es que dejó la ley, la Constitución, demasiadas cosas entregadas a la legislación. Lo cual es una objeción interesante, porque una de las críticas que se hace a la Constitución es que la Constitución es maximalista y no deja las cosas entregadas a la legislación. Yo diría en general que las cosas que han entregadas a la ley es una buena noticia. Me quedan 2 minutos, así que tengo un minuto para cada uno con esto. Va relacionado también. Chile está conformado por entidades territoriales autónomas y territorios especiales en el marco de la equidad y la solidaridad. Pero eso de territoriales autónomos y territorios especiales como que era casi que íbamos a tener un Chile dividido entre nosotros. Sí, mira, se da doy mi opinión rápido para no, porque sé que me quedan 3 minutos. Nosotros nos vamos a transformar, o sea, la propuesta es un Estado regional. Ese Estado regional tiene entidades territoriales. Las entidades territoriales, para que la gente lo entienda, porque cambia, es un paradigma distinto, son las regiones autónomas, las comunas autónomas que conocemos y las autonomías territoriales indígenas. Y los territorios especiales. Y los territorios especiales se suman, ¿ya? Que los territorios especiales son 2 hoy día. Isla Pascua y Juan Fernando, que ya existen. Y ya existen, ya están establecidos así. Se aprobaron hace un tiempo atrás. Entonces, y cada una de estas tiene autonomía financiera, política y administrativa. Y ahí viene la complejidad. ¿Cómo vamos a armar esto? ¿Qué significa autonomía territorial, financiera y administrativa? Y la más compleja de todas, yo vuelvo a decir, para no repetir argumentos, es la indígena, a mi juicio. Porque territorialmente va a tener que quizás convivir con comunas o van a superponerse en comunas, porque por ejemplo la comuna de Ercilla y la comunidad de Temucuicui, ¿qué va a querer ser la comunidad de Temucuicui? Una autonomía territorial indígena, y va a competir con la comuna de Ercilla porque territorialmente son lo mismo. Entonces, ¿qué rol va a jugar cada uno? El jefe de la comunidad va a ser un lonco, supongamos, o quien sea, un jefe de la comunidad.
qué rol va a tener él y qué rol va a tener el alcalde de Ercilla. Y los dos son autónomos, y los dos van a poder eventualmente cobrar tasas, no fijar impuestos, pero sí cobrar tasas. Esa es la estructura que se está dando, parte desde las regiones, deseable desde el punto de vista de regionalización, pero de una autonomía que puede llevarnos a varios dolores de cabeza, a mi juicio. O sea, yo creo que es para Chile, para la historia chilena, esto de un Estado regional con todos estos distintos sistemas de autonomía, es entrar en un territorio nuevo. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos un Estado centralizado que ni siquiera es del siglo XX, en realidad es decimonónico. O sea, si hubiera un museo institucional, estaría ahí el Estado centralizado chileno. Entonces, de nuevo, yo creo que moverse decididamente en la dirección de transferir poder a las regiones y a las localidades, eso era una necesidad en la nueva Constitución. Y eso vale para la región autónoma, para la comuna autónoma, para los territorios especiales. Todo lo cual ya de una u otra manera existe. Lo más nuevo son las autonomías territoriales indígenas, que no están especificadas en la Constitución, ¿no?, sino son entregadas a la ley. Esto es una cuestión que tendrá que ser discutida legislativamente, y las cuestiones que menciona Cristian, por cierto, van a ser tema de esa discusión. Claro. Pero de nuevo, yo creo que es difícil pensar un reconocimiento de los pueblos originarios que no sea solo se reconocen, sino que tenga contenido político y que no contemple la posibilidad de que se desarrollen formas de grados de autonomía, que no están mandatados precisamente, y que entonces va a haber que empezar a ir construyendo. Va a ser un proceso de construcción, como va también a ser un proceso de construcción el Estado regional. La región autónoma y la comuna autónoma también van a tener que ser construidas. Lo interrumpo, Fernando, nos vamos a un alto comercial, es cortito, y vamos a volver con más Agricultura Prime. Agricultura Prime, el estelar de agricultura con Jessica Castañeda. Tenemos diferencias, pero... Volvemos a Agricultura Prime. Nos dejaron una pregunta. Checho Irane, conductor de Conectados, les tiene una consulta a Cristian Monkeberg y a Fernando Atria. ¿Cuál es? Ahí está. Hola, Fernando. Hola, Cristian. La pregunta que les quiero hacer, ya que los dos son constituyentes de trincheras distintas, ¿creen ustedes que cumplieron con el mandato de la población de generar la casa de todos? Porque vemos a destacados personajes que aprobar para reformar, rechazar para reformar, o sea, ¿encuentran que finalmente se hizo un trabajo como el que se le había pedido la población o la ciudadanía? Muchas gracias. ¿Cumplieron el mandato? Yo creo que sí. La Constitución propuso, aprobada por 2/3 de los miembros de la Convención, una propuesta de Constitución. Yo creo que esa propuesta es la Constitución que Chile necesita, lo cual, por cierto, no quiere decir que es una Constitución que tiene que ser irreformable. De hecho, la propia Constitución establece formas de modificación que son bastante más simples políticamente más simples que la que existe hoy día. Pero a mí me gustaría una reflexión sobre qué quiere decir la casa de todos, esto de la casa de todos, porque yo creo que el resultado del plebiscito alimentó una idea que es bella, y lo digo sin ironía, que es bella porque contiene un anhelo, que es que la Constitución podría ser un momento de unión y que terminara siendo aprobada por el 80 al 90% de la aprobación del plebiscito de salida. Y eso creo yo que ignora las condiciones de la Convención y del proceso constituyente del cual estábamos hablando, ¿no? O sea, este es un proceso constituyente que se dio no en un momento de paz y unidad nacional, se dio en un momento de fractura. Y esa es una fractura que va a tener que ser reparada en el tiempo. Yo no creo que la Constitución que salió de la Convención vaya a ser una Constitución que sea aprobada por el 80% como 90% del voto en el plebiscito. No. Yo sí creo que es una Constitución que puede llegar a ser vista en el tiempo, que se va a ir convirtiendo
en algo que retrospectivamente diremos es lo que nos ayudó a superar la fractura, la crisis en que estábamos. Y como nos ayudó a reconstruir nuestra convivencia política, en ese sentido es de todos. ¿Cumplieron el mandato, Cristian Monkeberg? A ver, en lo personal, de todas maneras, yo hice todo lo posible, estuve en todas, yo creo que falté a una comisión, porque yo estuve en estuvimos en varias comisiones. Me tocó estar en el sistema político, coincidimos, estuve en comisión de normas transitorias y además estuve en una que es bien importante, pero que se conocía poco, que era una comisión de participación popular. Y creo que fallé a una sesión de una comisión. El resto estuvimos en todas sesiones del Pleno y casi todas presenciales. Yo creo que desde el punto de vista de la forma se cumplió. Y nos sacamos la mugre, presentamos normas, indicaciones, y en el caso nuestro había que ser bien resiliente, porque en todas las votaciones nos iba bastante mal. Entonces, pero sí, yo creo que en la forma, y en general yo creo que en la forma, si uno hace un balance, se cumplió. Un poco lo que decía al principio de la conversación. Creo que se cumplió, se hizo un esfuerzo y se cumplió. Si a mí me preguntan el día de mañana, ¿qué hiciste? Yo hice todo, un día de mañana un bisnieto, un nieto te pregunta, ¿qué hiciste, tata, por este proceso constituyente? Hice todo lo posible, abriendo espacios de diálogo, de conversación, de presentar normas, iniciativas. Yo creo que eso se hizo, ahora, el resultado, en el caso mío, yo creo que se desaprovechó la posibilidad de tener una casa de todas maneras. Porque es un proceso constituyente que parte con un 80% de apoyo inicial en voto urna, donde en ese minuto se da por fenecida la constitución actual, porque ahí lo que se está diciendo, queremos una nueva constitución. Yo formé parte de ese 80%. Y hoy día hay un país dividido en torno a la propuesta que se está presentando, e incluso con una posibilidad que gane una opción de rechazo, que es bien real hoy día. Entonces, yo creo que ahí se desaprovecha una oportunidad. Es imposible construir una casa de todo difícil, pero se podría haber hecho un esfuerzo mayor. Yo creo que ahí, cuando se estudie esto más adelante, yo creo que esta van a ser una de las razones de errores que se cometieron a mi juicio, que podría haber sido más inclusiva. Pero bueno, ya está, ya la propuesta está y la gente es la que tiene que decidir. Ya, les voy a preguntar por otro artículo, porque hay mucha preocupación respecto a este tema. De hecho, muchos auditores nos llaman por este tema, como se van a acabar las ISAPRES. Artículo 44. Toda persona ya tiene derecho a la salud y bienestar integral, todos de acuerdo, incluyendo sus dimensiones física y mental. Después viene en el punto 5. El Sistema Nacional de Salud es de carácter universal, público e integrado, se rige por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, descentralización, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género y varios. ¿Qué es el Sistema Integral de Salud? ¿Cómo va a operar? ¿Y se acaban las ISAPRES o no se acaban las ISAPRES? Bueno, yo creo que es importante distinguir las ISAPRES de los prestadores privados. Que vienen en el punto 7, creo. Por eso, las ISAPRES no son prestadores de salud. Las ISAPRES son compañías de seguro. Es decir, las ISAPRES son parte de un sistema que supone seguros privados de salud. Y lo que se asegura ahí es, lo que se dispone ahí es que habrá un sistema de salud universal, público e integrado. Universal quiere decir para todos, público quiere decir no estatal necesariamente, de hecho está especificado más adelante, sino quiere decir que funcione con un criterio público de igualdad ciudadana, e integrado precisamente quiere decir que va a ser un sistema que va a estar compuesto de distintos elementos. Y más adelante se especifica que los prestadores privados podrán participar en los términos que fije la ley. Entonces, ¿cuáles son las características precisas? ¿Cómo se va a organizar el sistema de salud, este sistema de salud universal, público e integrado? Eso es algo que no está fijado por la Constitución y que, si uno mira el derecho comparado, tiene casos con muy distintos, desde un sistema fundamentalmente estatal como el sistema británico hasta sistemas en que tienen una caja pagadora pública central como el canadiense y que tienen muchos prestadores privados, etc. Todo eso será una decisión que no toma la Convención. La Convención no estaba en posición de diseñar un sistema de salud, sino tendrá que ser tomando en cuenta las características de lo que existe en Chile, etc. Ahora, el norte es que haya un sistema que sea común para todos. No es el sistema actual, por cierto, pero es un sistema común. Entonces, como norte, evidentemente es un sistema que busca que no haya un sistema de seguros privados para algunos y de provisión pública para otros, sino un sistema universal, público e integrado.
Pero es algo que iría cambiando muy paulatinamente. Nosotros hablábamos el otro día con el ex subsecretario de redes asistenciales, Alberto Duñac, y él decía, esto se necesita, pero en un periodo prolongado de tiempo para poder conseguirse. Bueno, yo creo que evidentemente no es una cuestión que vaya, no es que al día siguiente de la dictación de la Constitución se produce el efecto de que desaparece de nada, no. Esto es una cuestión que se va a tener que ir construyéndose a medida que se van adecuando lo que existe, se van fijando las condiciones, se va diseñando el sistema, se va organizando, ¿no? De hecho, hay una regla transitoria que dispone que mientras no haya nueva legislación que modifique, derogue la legislación vigente va a continuar. Entonces, por cierto, esto no es una cuestión que vaya a ser inmediata. En la discusión de normas transitorias, algunos sectores de derecha propusieron un plazo de 30 años. Ellos querían que esto empezara a regir en 30 años, o sea que es como los 30 años que llevamos del año 90. Eso a mí me parece que es una comprensión un tanto amplia del tiempo que se va a requerir, pero que va a ser un proceso, eso yo creo que es indudable. Se acaba la ISAPRE, de todas maneras. Eso va a ocurrir. Y yo creo que las propias ISAPRE lo saben también. Cuando uno lee notas y escucha comentarios, evidentemente se acaban las ISAPRE. Ahora, el punto es qué va a pasar después. Porque varios gobiernos, incluso en el que yo participé, el gobierno del presidente Piñera, hicieron propuestas y planteamientos al Parlamento de seguros únicos de salud, ¿okay? Donde todos cotizáramos, pero donde ahí se empiezan a notar las diferencias. En el debate que se dio, no está todo resuelto, ni mucho menos, porque esta es la Constitución y tiene que haber una ley que regule esto, la Constitución no puede regularlo todo. Pero todo indica que se van a acabar las ISAPRE. Entonces, el punto es a qué transitamos. Y a qué transitamos, lo deseable a mi juicio y a nuestro juicio es que transitemos a alguien que administre esta cotización del 7% que todos vamos aportando, y la posibilidad de que yo pueda decidir dónde me atiendo, ¿no es cierto? Si voy, claro, por eso se refiere a prestadores. Prestadores, ¿no es cierto? Si me voy a no hablemos de la clínica, al centro médico, al centro radiológico, el que está cerca de mi casa, al médico que me gusta y que es privado, etcétera, y que no había estado en un hospital público, sino que está en un hospital privado, en fin. Eso es lo deseable. Lo que se está planteando aquí es algo más bien universal de este tipo, pero orientado más a lo público. Entonces ahí empiezan las especulaciones. ¿Qué va a pasar? ¿Se acaba la ISAPRE? ¿Nos vamos a ir todo a lo público o vamos a poder optar entre lo público y lo privado? Nosotros queremos que se pueda optar. Nosotros queremos que se desarrolle un sistema de salud que sea solidario, donde todos aportemos, está bien, pero donde yo pueda decidir dónde me voy a atender. Si yo me dializo en un centro donde lo vengo haciendo hace bastante tiempo, que es privado, me atienden bien y dejo ahí mi cotización, o sea, uso ahí mi cotización para atenderme ahí, que se me dé esa posibilidad. Pero esto le llega, como diríamos, término de la ISAPRE, eso de todas maneras. El punto es que si se van a terminar la ISAPRE, lo que venga sea mejor, y no que atochemos el sector público y que todos nos tengamos que ir al sector público. Entonces, aparte de poner mi cotización y atenderme en lo público, además voy a tener que gastar otro poco más, a los que puedan, en tener un seguro complementario para poder atenderme en otro lado. Esa es la discusión que se está dando y son sistemas que se están discutiendo. La actual propuesta se orienta más a lo público. Lógico, la mayoría le gusta más lo público de los que estaban en la convención. Nosotros creíamos que tiene que haber esa posibilidad de mix, ¿no es cierto? En fin, eso es. A ver, perdón, yo agregaría, esa posibilidad de mix está explícitamente reconocida, ¿no? El Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. Claro, eso fue lo que mejor se consiguió, dijo, el podrá. Hasta ahí llegamos. No, pero eso, el que no hay incompatibilidad entre que sea un sistema universal, público, integrado, y que estén integrados a él prestadores privados, es una declaración constitucional bien relevante. Ahora, el fondo, porque precisamente lo que excluye es la idea de que por ser público, universal y público, los prestadores sean solo entidades estatales. Eso está excluido. Y el otro punto es quién administra este 7% de cotización. Por cierto, y entonces quedan estas dos preguntas. preguntas. Que es un dineral de plata. Está bien, queda la pregunta de cómo se administra y queda la pregunta de cómo va a funcionar, qué grados de posibilidades de elección van a tener las personas. Por eso yo decía, y hay sistemas que funcionan
de distinto modo en el mundo. Y no estoy pensando en Corea del Norte, estoy pensando entre Canadá y el Reino Unido, por así decirlo, ¿no? Hay casos en los cuales hay mayor libertad de elección y hay casos en los cuales hay menos libertad de elección, ¿no? Y eso, por cierto, es una discusión importante. Ahora, yo creo que pretender que la Constitución hubiera diseñado un sistema de salud era imposible, ¿no? Por 1000 razones. Ahora, en la convención había harto que le gusta Corea del Norte, eso sí. Bueno, concédeme que lo que quedó en términos de protección de la salud o lo que quedó en seguridad social está bien lejos de Corea del Norte. Eso me lo puedes conceder, ¿no? O sea que en ese sentido miraron harto Corea del Norte. En ese sentido, la Constitución da cuenta de un esfuerzo de ir construyendo una visión que yo diría que es básicamente razonable, que concuerda bastante con un cierto consenso en la reflexión sobre la necesidad de reforma del sistema de salud que había ido surgiendo. Antes había, o sea, la idea, que era una idea bastante extendida, que es una idea bastante extendida, de que se necesita un seguro único de salud, un seguro común para todos. No, bueno, eso es parte de esto, ¿no? Entonces yo creo que lo que contiene en términos de derecho a la salud es estos principios fundamentales, una autorización expresa a la integración al sistema de prestadores privados, y lo demás, bueno, va a tener que ser parte del debate democrático. ¿Qué les parece la discusión que se está dando? ¿Aprobar para reformar, rechazar para reformar? Cristian. Sui generis, por ponerle un nombre. Yo creo que el aprobar por reformar es re difícil hoy día. O sea, es un cuento chino, por así decirlo. Porque es difícil reformar una constitución recién aprobada con requisitos complejos, no digo imposibles, pero sí complejos, que es plebiscito, 2/3, 4/7, dependiendo de las materias de que se trate. Y más aún cuando está recién aprobado. Uno dice, oye, esta constitución me gusta más o menos, no, pero lo voy a aprobar igual. Total, después la arreglo. No se va a arreglar en un buen tiempo. Y por lo tanto, el que aprueba tiene que entender que aprueba lo que tenemos en un paquete completo, y si el auto falla va a quedar fallando un buen tiempo antes de que se reforme, a mi juicio. Pues un poco la historia de la humanidad y la historia de Chile. No es llegar y cambiar una constitución, además cuando ya ha sido ratificada por un plebiscito, por mucho que sea un 50,1%. Entonces yo lo veo difícil. Yo sí veo una mejor posibilidad de ganar el rechazo, de aprovechar todo el influjo de este proceso constituyente, esta fuerza que trae, recoger lo que se ha avanzado y con un liderazgo del gobierno, que tiene que tenerlo, porque es el presidente de la República, la figura que tiene que conducir situaciones como esta, si se llega a producir ese espacio, de poder tener un texto que, aprovechando todo esto, esta fuerza de estudio, de trabajo y de empeño que se ha hecho, de tener un texto que interprete a una mayoría más grande. Yo lo veo así. Pero finalmente, el aprobar para reformar y el rechazo para hacer algo nuevo, mejorado, nos da cuenta de que la propuesta nuestra no es unitaria, es muy discutida. La propuesta, nuestra de la convención, de la cual yo formo parte, que yo no la aprobé en un buen número de artículos, pero que desaprovecha esa oportunidad. Más bien es una propuesta que tiene al país dividido. El gesto lo tienen que hacer de la derecha, es lo que me han dicho varios entrevistados en estos días. Sí, lo que pasa es que siempre nos van a decir que hagamos gestos, pero podemos hacer lo que quieran. Yo, si quieren, puedo bailar en la calle. Lo digo en forma coloquial nomás, porque es evidente que el 80% de la ciudadanía dijimos, queremos una nueva constitución. Y yo quiero una nueva constitución, no quiero una reforma, no quiero esa constitución que hoy día nos rige, ya está dando sus últimos estertores o los últimos aleteos, está en eso. Entonces no podemos seguir con eso. Con la propuesta que se nos viene, ahora que se propone la ciudadanía, tampoco es la que satisface. Pero sí tenemos que tener una constitución. Y en nuestro sector, yo creo que cada vez hay más convicción. Yo puedo hablar de mi partido, que tiene una bancada gigante en la Cámara y en el Senado, la más grande en los dos lados. Y en los dos hay absoluta disposición, porque sé quiénes están, conozco las generaciones de los políticos que están hoy día en el Parlamento y cortando el queque en mi partido, es avanzar en esto. Eso va a estar. Ahora, lo que pasa es que ¿qué más pruebas uno puede dar? Ya no sé qué más se puede hacer, pero efectivamente a veces la historia te condena. Pero los que están hoy día son muy distintos a los que estaban en los 90 o en los 80 o en los 60 o en los 50. En fin. Fernando.
A ver, yo creo que aquí es importante comparar las situaciones. Yo creo que, a ver, lo primero, ¿es esta una constitución que tiene defectos de diseño que hacen imprescindible que sea modificada en el caso de que sea aprobada lo antes posible? Yo creo que no. Yo no estoy diciendo que sea perfecta ni que no pueda ser reformada. Lo que estoy diciendo no es que tenga defectos graves de diseño que hagan imprescindible que sea modificada antes de que entre a regir. Eso es lo primero. Pero yo no tengo ninguna razón para pensar que es una constitución irreformable. De hecho, la propia constitución contiene un procedimiento de reforma. Y entonces lo que uno tiene que hacer, si asume la posición de quienes están en el apruebo para reformar, es que yo creo que, la verdad, apruebo para reformar es lo mismo que apruebo, porque cuando uno aprueba, aprueba la Constitución y aprueba también un procedimiento de reforma. Y entonces comparemos la situación en la cual el país quedaría, desde el punto de vista de las posibilidades de reforma constitucional, en un caso de apruebo y en un caso de rechazo. Yo creo que, y me gustaría saber qué piensa Cristian respecto a esto. Yo creo que si llegara, lo que yo creo que no va a pasar y que es improbable, pero si llegara a ganar el rechazo y la derecha, cosa que yo creo que es improbable, y la derecha estuviera dispuesta a hacer un paquete de reformas del tipo de las reformas que indica Ricardo Lagos en su carta, ¿no? Abolición de la competencia preventiva del Tribunal Constitucional, abolición de las leyes orgánicas constitucionales, introducción del Estado Social y Democrático de Derecho, derechos sociales, etc. Un paquete grande de reformas. Yo creo que es impensable que con eso se pretenda solucionar el problema constitucional mediante la promulgación de una ley y su publicación en el Diario Oficial. O sea, dada la situación, eso tendría que ser plebiscitado. No, eso de todas maneras. O sea, un proceso tiene que tener un nuevo plebiscito. Entonces, aquí hay una cuestión importante, porque plebiscito para la reforma constitucional tendría que haber en cualquiera de las dos hipótesis. En el caso de que gane el apruebo, porque lo exige la Constitución para las reformas sustanciales, y en el caso de que gane el rechazo, porque es inconcebible que esto se solucione puramente a través de un pacto parlamentario. Como el plebiscito en ambos casos existirá, lo que nos queda es comparar las otras condiciones. ¿Y cuáles son esas otras condiciones? En el caso del rechazo sería 2/3, lo cual en los hechos le devolvería la llave a la derecha, y no a la derecha que representa a Cristian Monkeberg, porque si esa fuera la derecha que tiene Chile, otro gallo nos cantaría. Le devolvería la llave a la UDI. O sea, esto es una cuestión matemática, ¿no? La UDI podría, como ha estado en los últimos 30 años, en posición de decir esto sí y esto no. Y esto que estamos dispuestos a reformar, pero estamos dispuestos a reformarlo en estos términos. Estamos dispuestos a eliminar la competencia preventiva del Tribunal Constitucional, pero solo la de oficio, no la en fin, hay mucha letra chica que puede entrar por ahí. Entonces, 2/3 más plebiscito si gana el rechazo. Ese plebiscito no es exigido, pero va a ser necesario. Y si gana el apruebo sería 4/7 más plebiscito. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se facilita el camino hacia la reforma? En la hipótesis de que lo que nos interesa es la reforma. Devolviéndole la llave del cambio constitucional a la UDI, con una regla de 2/3, o con una regla que exige un acuerdo parlamentario mucho más bajo, pero que exige también, en la medida que es sustancial, plebiscito. ¿Y por qué plebiscito? Yo creo que ¿por qué el plebiscito va a ser necesario? El plebiscito con 4/7, que es la regla de la Constitución nueva, tiene una diferencia fundamental con una regla de 2/3. Y es la regla de 2/3 tiene el sentido y el efecto de darle veto a una minoría parlamentaria que no tiene la regla de 4/7 más plebiscito. La regla de 4/7 más plebiscito simplemente hay que retener la idea de que la Constitución es una decisión que se toma mediante la participación directa del pueblo. En esas condiciones, yo creo que incluso quienes quieren reformar una reforma constitucional tienen una razón para votar apruebo e instar por la reforma posterior que para votar rechazo y hacer lo mismo. Nos quedan 2 minutos, 1 minuto para cada uno, para cerrar, lo que quieran. Ideal cierre. Varias cosas. Primero, agradecer la invitación y al mismo tiempo pedir a la ciudadanía que se informe, que lea, que pregunte, que vea programas como estos, que nos llenen el WhatsApp o las redes sociales de duda, que la miren la Constitución completa, por arriba, por abajo, que como nos ha tocado en varios debates en estos pocos días que ya terminamos nuestra pega y nuestra labor como constituyente, y que la informen bien y que evalúen si efectivamente esta propuesta es una propuesta que proyecta a Chile hacia el futuro, es una propuesta que une, es una propuesta que permite el desarrollo individual, personal, colectivo, familiar, de futuras generaciones, o es un retroceso. En el caso mío, a mi juicio, yo creo que esta propuesta
no cumple esos requisitos, lamentablemente lo digo, porque formé parte de este proceso, y creo que vamos a tener que hacer un segundo esfuerzo, como lo dijo el expresidente Lago, para poder tener una constitución que realmente una chilenos y chilenas. Fernando Atria, su minuto prime. Yo me aprovecho de que todo lo que dijo Cristian, hasta que dijo en el caso mío, todo lo que vino antes, yo lo suscribo enteramente. Así que no tengo para qué decirlo, lo doy por reproducido. Y reemplazo lo que viene después de en el caso mío con lo siguiente. Yo creo que es importante que nos preguntemos de qué depende el voto, o sea, el juicio de cada uno. Porque claro, uno en una constitución acordada por 2/3, en este contexto de 388 artículos, por supuesto que todos vamos a encontrar cuestiones que no nos gustarían. A mí no me gusta que haya autonomía financiera para el Poder Judicial. Pero claro, eso no me lleva a mí a decir debería votar rechazo. Entonces, ¿de qué depende? Y yo creo que la pregunta fundamental ¿es esta la Constitución que Chile necesita? ¿Y la necesita para qué? La necesita para empezar a reconstruir la convivencia política que está fracturada por la crisis en la cual estamos. La crisis que hizo necesario el proceso constituyente. De eso se trataba el proceso constituyente. Por eso fue celebrado en su momento prácticamente por todos. Entonces, ¿es esta la Constitución que permite reconstruir o comenzar a reconstruir la convivencia política para poder salir de la crisis? Y a eso mi respuesta es categóricamente sí. El Estado social y democrático de derecho, derechos sociales, un Estado regional, una regla de paridad entre hombres y mujeres, una nueva relación con los pueblos originarios por primera vez en la historia de Chile, una nueva relación con la naturaleza. Yo creo que son todas esas líneas, sin perjuicio de cosas que uno pueda observar aquí y allá, todas esas líneas son líneas que están en el centro, creo yo, de lo que fue progresivamente llevando a la crisis que terminó estallando en octubre del 2019 y entonces que hizo necesario algo así como el proceso constituyente. Y nosotros dejamos hasta acá esta Agricultura Prime. Muchas gracias por venir. Encantado. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Chao.